Entonces, nuestra capacitación del CIAR. El CIAR es todo el Sistema Integrado de Administración de Riesgos, en este caso todos los lineamientos para realizar la implementación y el sostenimiento de los riesgos, lo vamos a encontrar en la Circular Básica Contable y Financiera, desde su título cuarto, en este caso para el CIAR, capítulo 1. Entonces, ¿por qué, digamos, desde la superintendencia se solicitó ya como manera obligatoria para los fondos de empleados realizar la implementación de los sistemas de riesgos? En este caso, pues viene desde el Comité de Basilea, que se estableció desde hace varios años, a inicios del año de 1975, se conformó por los representantes de los bancos centrales y entes que realizaban la supervisión bancaria en España y Luxemburgo. Luego entonces ya se establecieron estándares de supervisión internacional, de guías y recomendaciones de las mejores prácticas. Nosotros en este caso estamos aplicando todo lo que es la ISO 31000 y la ISO 27001. También entonces el principal objetivo de fortalecer todo este tema de regulación es la supervisión de las prácticas de los bancos inicialmente y luego entonces pasa a las demás superintendencias que tengan todo el tema de captación y colocación de dineros. Por eso nosotros, por ser fondo de empleados que prestamos el servicio de colocación y captación de dineros, debemos hacer todo el tema de la implementación. Empezó a regir desde el año 2021 de manera obligatoria, pero ya desde el año más o menos 2016 se estaba hablando del tema de la implementación de riesgos. Implementar todo el CIAR tiene ciertos beneficios, uno de ellos es gestionar con mayor eficiencia los riesgos internos y externos, salvaguardar los activos más importantes, bien sean físicos, monetarios o intangibles. También tenemos la prevención y detección de los fraudes o errores que destruyan valor para la empresa, el fomento de una buena gestión a través de la administración de riesgos y el incremento de la confiabilidad en la información empresarial, bien sea financiera o no financiera, del cumplimiento normativo. Para nosotros, por ser fondo de empleados de tercer nivel, el CIAR, que es el Sistema Integrado de Administración de Riesgos, aplica solamente en este momento para la aplicación y el sostenimiento de dos de ellos. Entonces tenemos el del riesgo de crédito, que es el SAR-C, y el del riesgo de liquidez, que es el SAR-L. Los podemos encontrar igualmente en la circular, capítulo 2 y capítulo 3. Todo lo que es riesgo operativo y riesgo de mercado, que sería el SARO y el SAR-M, aún no aplica o no es obligatorio para los fondos de empleados de tercer nivel realizar como tal la implementación. Sin embargo, nosotros tenemos asociados esos riesgos al riesgo de crédito y al riesgo de liquidez, los tratamos, pero pues aún no se han implementado, no se deben todavía, digamos que, implementar de forma obligatoria. Todos los sistemas de riesgos, ustedes van a encontrar que van a tener unas etapas en los manuales, manual del CIAR, manual del SAR-C, manual del SAR-L, manual del SAR-LAF, los vamos a encontrar nosotros documentados. Entonces, ¿qué son esas etapas? La identificación, la medición, el control y el monitoreo. En este caso, esas etapas también nosotros las vamos a tener registradas en gran parte en nuestra matriz de riesgos. Entonces, la etapa de los sistemas, tenemos inicialmente la identificación, en este caso, cuando identificamos un riesgo inicialmente, cuáles son las posibles causas y consecuencias, ahí entonces estamos identificando nuestro riesgo. Una vez lo identificamos, debemos también validar o ir a la etapa de la medición. En este caso, esa medición nosotros la aplicamos de acuerdo a lo que nos dice la circular, a través de modelos estadísticos y analíticos. En caso para el riesgo de liquidez, lo validamos a través de la brecha de liquidez. También analizamos nuestros indicadores de acuerdo al anexo 5 y validamos modelos de otorgamiento para el tema de crédito y se analiza a través del modelo de descubiertos. Y finalmente, para, digamos, el tema de medición de esos riesgos, en riesgo de crédito tenemos nuestra evaluación de cartera. Una vez entonces tenemos la identificación y hacemos la medición, vamos a tener un escenario de riesgo que puede ser o estar en un nivel de riesgo
bajo, medio o alto. En este caso, esa identificación de ese riesgo inicial sin ningún tipo de control lo vamos a llamar un riesgo inherente. Entonces, riesgo inherente es todo tipo de riesgo que se identifica y no tiene aún ningún control. Luego, entonces, que ya lo identificamos, le hacemos una medición, tenemos como tal un valor en riesgo, una evaluación del riesgo, vamos a empezar a establecer los controles. En este caso, los controles es donde nosotros definimos el apetito al riesgo o el límite, y así, con ya la definición de esos límites y apetito de riesgo, vamos a establecer los planes de mejora. Cuando ya nosotros establecemos esos planes de mejora, les debemos hacer un monitoreo. En este caso, el monitoreo que nosotros realizamos es el seguimiento a los modelos de medición, los modelos de alertas y límites, y de acuerdo pues a esos monitoreos ustedes lo ven reflejado mensualmente, en el comité de riesgos lo analizamos, se genera un acta y trimestralmente estamos generando informes de seguimiento. ¿Alguien preguntó? ¿Hizo alguna pregunta? No, Alejandra. De acuerdo. Bueno. Alejandra, en la medida de lo posible vamos haciendo las preguntas. ¿Te podemos interrumpir? Ya, digamos que cuando termino, como yo les voy preguntando si tienen alguna pregunta. Bueno, listo, vale. Sí. Bueno. O sea que en este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir que para poder llevar a cabo un correcto, digamos, monitoreo de los riesgos, hay que tener en cuenta la etapa de identificación, medición, control y monitoreo, ¿verdad? Sí, debemos validar esas etapas para poder, que es lo que nosotros revisamos en nuestros informes, en nuestra matriz de riesgo generalmente, nuestro riesgo inherente y ya finalmente nuestro resultado en el riesgo residual. Bien. Entonces, bueno, una vez ya realizamos ese control y ese monitoreo para validar si ese control fue eficiente o no, entonces nos va a arrojar igualmente un resultado de la evaluación de riesgo. Generalmente, si nosotros lo realizamos de una manera adecuada, aplicamos ese control y tenemos en una identificación inicial, en un riesgo inherente, alguna calificación, por ejemplo, en moderado, establecemos un control, lo ejecutamos de manera acorde, entonces generalmente ese riesgo inherente que está en moderado debe bajar a un riesgo bajo, en la mayoría de los casos, y siempre y cuando, digamos, no sea algo que ya esté establecido como en un riesgo moderado por tema de apetito de riesgo. Cuando ya baja o cuando ya hacemos ese procedimiento del control, deja de ser un riesgo inherente y pasa a ser un riesgo residual. Allí entonces eso es donde nosotros vamos a validar qué tan efectivo fue ese control y si sí aplicó para el tema de mejorar esa evaluación de riesgo inicial que nosotros traíamos. ¿Hasta ahí tienen alguna otra pregunta? No, señora. De acuerdo. Las etapas también van a estar acompañadas de unos elementos. En este caso, entonces, toda la parte de elementos ustedes también la van a encontrar documentadas en los manuales. Esos elementos son los modelos tecnológicos, por ejemplo, y las capacitaciones. Los modelos tecnológicos son los que les estaba contando ahorita que utilizamos, la tabla de indicadores, el tema de nuestra brecha de liquidez, el tema de nuestro seguimiento por descubiertos. Eso como modelos analíticos y estadísticos. Tecnológicos, pues ya serían más dados hacia los reportes que alimentan esos modelos, que se generan directamente del sistema, que en este caso ustedes utilizan Dexis. Las políticas y procedimientos que tenemos nosotros que establecer, en este caso, por ejemplo, en los reglamentos de crédito, reglamento de cobranzas, en los manuales del SARC, en los manuales del SARL. Todas esas políticas y esos procedimientos se documentan en estos manuales y reglamentos, y lo ideal es que también se tengan pues como tal la divulgación de esa información, bien sea a través de la página web o que se informe a los asociados que en caso de ellos pues disponer de esta información se les puede enviar, entonces y que los conozcan, por ejemplo en el caso del reglamento de crédito, que es donde están todas las condiciones de las tasas de interés, las líneas de crédito, cómo presta el fondo de empleados, pues que sea de conocimiento de los asociados.
Con el CIAR también el tema de la estructura organizacional tuvo cambios, entonces en este caso tenemos principalmente pues nuestra Asamblea General, nuestra Revisoría Fiscal y el Comité de Control Social. Luego tenemos el tema de la Junta Directiva, la administradora y o representante legal, el responsable de riesgos y oficial de cumplimiento. Entonces en este caso desde el 2018 el oficial de cumplimiento empezó a ser obligatorio para los fondos de empleados y a partir del 2021, ya entonces se hablaba de un responsable de riesgos o de un gestor de riesgos que podía hacer las veces de oficial de cumplimiento. También empezamos con el tema para validar toda la gestión integral de administración de riesgos, crear comité de riesgos dentro de los fondos de empleados. Ese comité de riesgos debía evaluar todo el tema del riesgo de crédito y podría también validar el tema del riesgo de liquidez, siempre y cuando pues lo integren pues las mismas personas. Si de pronto ustedes quieren en algún momento que el comité de riesgo de liquidez lo integren otras personas diferentes a las del comité de riesgos, lo pueden hacer y tendríamos entonces que sesionar específicamente para temas de riesgo de liquidez y como en otra sesión. Con el CIAR, entonces, en este caso a nosotros nos aplica todo lo que es SARLAF, entonces Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARL, que es el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, y SARC, que es el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. Esos son los tres que en este momento a nosotros nos aplica, implementar y realizar como tal el sostenimiento de esos sistemas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, como responsabilidades, entonces ustedes también, todo esto... Alejandra, sí tengo, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí tengo, tú decías que tenemos, nosotros por obligación tenemos SARLAF, SAREL y SARCE. ¿Me puede recordar, por favor, SAREL y SARCE, como la definición? Sí. SARL es el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez y SARCE es el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. Gracias. Vamos a encontrar también dentro de la circular básica contable y financiera todo el tema de las responsabilidades. Entonces, así como la junta directiva, los representantes, la gerencia, los comités, tienen responsabilidades generales para todo el sistema integral de administración de riesgos, también la van a tener específicamente para el riesgo de liquidez, para el riesgo de crédito y para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esas responsabilidades las traemos directamente de la circular. Digamos que no es porque la junta directiva decida que esas deben ser las responsabilidades o la gerencia, no, siempre las traemos directamente de lo que nos dice a nosotros la circular. Pueden integrar las otras responsabilidades que de pronto desde la junta directiva aprueben, pueden también, digamos, que incluirse, pero siempre partimos de las que ya están citadas en la circular. Entonces, en este caso, en responsabilidades de la junta directiva, tenemos definir las políticas a seguir cuando existan situaciones anormales que incrementen el nivel de riesgo de la organización. Crear el comité de riesgos y nombrar sus integrantes, aprobar el marco general de indicadores de alerta temprana y los límites de exposición al CIAR, así como la actualización del fondo de empleados en los casos en que excedan dichos límites, analizar y pronunciarse sobre las recomendaciones realizadas por el Comité de Riesgos en relación con la implementación del CIAR, así como de su análisis y gestión de forma mensual. En este caso, estas responsabilidades no son todas, como les digo, están documentadas en su totalidad en los manuales. Estas son algunas que son pues las más como relevantes. Para la gerencia tenemos garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por la Junta, mantener informada a la Junta Directiva sobre las recomendaciones realizadas por el Comité de Riesgos, velar porque se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Código de Ética y Conducta en materia de conflicto de interés y uso de información privilegiada que tenga relación con el CIAR. Entonces es importante también
que dentro de los manuales se realice una actualización al Código de Ética y Conducta. Esa actualización se debe realizar como mínimo una vez al año del código y de todos los manuales y reglamentos. Si no hay actualizaciones, al menos pues soportar dentro de la bitácora que se analizó y no se generó ningún tipo de cambio. Promover al interior de la organización la cultura de gestión de riesgos. Para responsabilidades de la persona encargada de riesgos está el garantizar que el personal del fondo tenga conocimiento de las metodologías utilizadas para la identificación de los factores o causas de los riesgos, de su medición, de los mecanismos de control y del monitoreo a implementar. También presentar trimestralmente al comité de riesgos la información relacionada con la exposición al CIAR, las desviaciones que se presenten en los límites de exposición y las propuestas de acciones correctivas. Generalmente estos límites, entonces nosotros lo analizamos esta información en nuestra tabla de indicadores. Presentar mensualmente a la junta directiva en conjunto con el comité de riesgos los indicadores de cada uno de nuestros 3 riesgos. Y en este caso, pues revisar o dar informes si se ha presentado materializado o si se ha, digamos, impactado alguno de los riesgos que se tengan identificados inicialmente. Para el comité de riesgos tenemos que ese comité es el que apoya la gestión interna de riesgos y apoya a la junta directiva en que se dé cumplimiento a las políticas y lineamientos establecidos por el fondo. ¿Cómo lo analizamos nosotros? En este caso, desde el comité de riesgos, se valida que lo que ustedes tienen aprobado, por ejemplo, en el reglamento de crédito, dé cumplimiento y sea equitativo, sea acorde para todos los asociados. Digamos que ahí también se revisa un poco de cómo se hace el manejo del conflicto de interés o cómo se gestiona ese manejo de conflicto de interés dentro del fondo. Debe estar conformado por un número impar de miembros, deben ser como mínimo un representante de la junta directiva, el responsable de la gestión de riesgo, el gerente y pues se pueden adicionar otros cargos. Deben realizar también seguimiento al perfil y apetito de riesgo del fondo de empleados, evaluar la coherencia con el plan de negocios, informando a la junta los resultados y sus recomendaciones cuando sea necesario. Desde el comité de riesgo también podemos empezar a validar todo el tema del PCM que pues genere como tal el fondo de empleados o esa planeación estratégica que ustedes vayan a analizar para el siguiente año 2024. Analizar los... Perdón, Alejandra, tenemos una mano levantada del directivo Manuel Osvaldo Lara. Sí, gracias, Marisela. Alejandra, una pregunta. Tú mencionas que esto debe estar en nivel de manuales, de procedimientos, de códigos y eso, pero a nivel de estatutos, ¿debe incluirse algo de lo de riesgos? Sí, señor. A nivel de estatutos debe estar también el tema de las responsabilidades y de las funciones de cada uno de los riesgos. Ok, gracias. Alejandra, Sí. otra pregunta. Sí, yo entiendo que, por ejemplo, el apetito de riesgo debe estar validado y comprobado o sustentado por medio de acta, ¿sí? Si nosotros quisiéramos llevar ese nivel de riesgo a estatuto, ¿se puede? ¿Hasta cuánto estamos en capacidad de soportar? Pues digamos que en este caso ya vamos a verlo más adelante, pero el apetito, los límites de apetito de riesgo, ustedes o los fondos de empleados los tienen más detallados en el reglamento de crédito y en el manual del SARC. Ok, o sea, no queda tan implícito allí en el estatuto del fondo. No, digamos que en el estatuto lo que se debe incluir es todo el tema de las responsabilidades que tiene la junta directiva frente a toda la implementación del CIAR como tal, digamos que ahí sí es general. Y de cada uno, ¿no? Del revisor fiscal, del comité de riesgos, pero muy breve. Ya más a detalle, pues se debe dejar ahí que van a estar consignados los detalles en los anexos que serían los manuales y los reglamentos. Ustedes entiendo que ahorita tienen pensado realizar una reforma estatutaria, entonces en este caso ya estamos validando para incluir todo el tema de riesgos dentro de esa actualización que se va a hacer al estatuto.
Sí, Alejandra, Alejandra, lo perdón. que estamos trabajando, el directivo Osvaldo tiene la mano levantada. Sí, yo solo quiero comentar que a nivel del apetito del riesgo no debe ir en los estatutos porque el apetito al riesgo puede variar dependiendo de las circunstancias económicas del país, del fondo y todo eso, y puede variar. En algún momento el apetito del riesgo puede ser alto, cuando el fondo, el nivel al que estemos dispuestos a perder puede ser alto porque está muy bien, o puede ser muy bajo porque si cualquier pérdida que podamos tener nos puede afectar en el funcionamiento del fondo. Entonces ese apetito, como puede variar, no es conveniente llevarlo explícito en los estatutos porque queda una camisa de fuerza muy dura, muy fuerte. Exacto, así es. Por eso siempre se lleva hacia los reglamentos o manuales que siempre son, pues, se pueden actualizar y son aprobados por la Junta. Si se llevan hacia los estatutos, los tendrían que aprobar en la Asamblea. Entonces, es así como dice don Osvaldo. Bueno, dentro de las responsabilidades también del Comité de Riesgos está analizar los informes de los entes de control internos y externos, corroborando que las acciones remediales sean acordes a las oportunidades de mejora. Entonces, si llega algún requerimiento de la Supersolidaria y enfocado, digamos, a todo el tema de riesgos, pues la idea es que desde el comité salga como tal esa respuesta. O para la revisoría fiscal, entonces igualmente se analicen como esas recomendaciones que ellos nos hacen y de allí salga pues la respuesta. Dentro de entonces ya nuestros límites y apetito al riesgo, tenemos que límites son los topes máximos que el fondo está dispuesto a asumir en función de la prestación del portafolio de servicios ofrecido a los asociados. Entonces, en este caso, ustedes tienen límites establecidos en el estatuto, límites, digamos, que son como, por ejemplo, para el ingreso del asociado. Alejandra, perdón, es que alcé la mano con relación a tu último comentario. Entendí que si llegaba algún requerimiento por parte de la Supersolidaria, solamente el Comité de Riesgos es el ente facultado para contestar, ¿sí? Ese Digamos requerimiento. que no solamente nosotros, porque pueden llegar también dentro de ese requerimiento, de pronto algunas solicitudes del tema del área contable. Nosotros, digamos, de todo lo que se ha enfocado a riesgos, nosotros sí, pues somos como el comité facultado para dar la respuesta. ¿Y eso ahí tendríamos que hacer como un procedimiento? ¿Sería recomendable? Sí, lo podemos también dejar en el tema documental de los procesos. Como para mirar como responsables exactamente quiénes son, porque pues como el comité queda como muy general, ¿no? Aunque el comité, digamos que en el comité, pues los responsables inicialmente serían el presidente y el secretario. Y pues en este caso el responsable de riesgos, que también tiene pues ahí como una responsabilidad ya dada desde la circular. Gracias. Bueno, sí, señor. Entonces, en los estatutos, digamos que se fijan desde el momento de la constitución del fondo algunos límites, como el vínculo de asociación, como el monto que deberán ahorrar los asociados, algunos de esos límites. Ya en el reglamento de crédito, ustedes desde la constitución del fondo establecen cuántas veces van a prestar, de acuerdo a cada línea de crédito, qué tasa de interés van a dejar, qué plazo, a qué plazo pueden solicitar esas líneas de crédito. Entonces, digamos que esto de los límites, ya los fondos de empleados pues lo tenían documentado y establecido generalmente en el reglamento de crédito y en los estatutos. Luego entonces viene el tema del apetito al riesgo y ese es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos. Entonces en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen una buena liquidez y están pensando en el tema de la colocación o en el otorgamiento de los créditos, entonces pueden de pronto desde la junta directiva lanzar campañas promocionales, de pronto ya no prestar en las 7 veces, sino 10 veces, después pues claro de un análisis. Entonces, de pronto deciden realizar un cambio reglamentario o un cambio estatutario, de pronto van a abrir el vínculo de asociación. Entonces, todo eso sería como ejemplo para el tema del apetito al riesgo.
En nuestro riesgo de crédito, entonces tenemos que se conoce como un préstamo de dinero, donde la persona, crédito se conoce como un préstamo de dinero, donde la persona, que en este caso sería el deudor asociado, adquiere el compromiso de regresar la cantidad solicitada con las condiciones de tiempo, plazo e intereses pactadas en la etapa inicial del contrato, que en este caso sería el pagaré. De acuerdo a la superintendencia, con este servicio de crédito, entonces viene el riesgo crediticio, que sería la probabilidad de que una organización solidaria incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento del pago de las obligaciones contractuales por parte de sus deudores, el cual en caso de materializarse puede llegar a afectar la estabilidad y la viabilidad financiera de las mismas y del sistema solidario en su integridad. El riesgo de crédito, y para el tema de cuando ustedes ya quieran validar el apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo, lo ideal es que para tema de crediticio lo analicen de acuerdo al indicador de calidad de la cartera. ¿Qué tanto se puede siniestrar o se ha siniestrado su cartera los últimos años o los últimos meses, para que así puedan tomar una decisión de cuánto pueden ampliar el tema del monto o el cupo de crédito? O si van a de pronto también pedir algún tema de garantías o quitar, entonces en este caso pues se debería analizar hacia ese indicador. En la circular también nos dicen que para todo el tema de riesgo crediticio es muy importante tener establecido una metodología de otorgamiento de crédito. Generalmente el otorgamiento de crédito se debe realizar bajo 4 criterios, que son capacidad de pago, solvencia, garantías y hábitos de pago. ¿Qué nos dice, digamos, a nosotros la circular? Que nosotros podemos, como fondo de empleados, determinar qué tanto porcentaje le damos a cada uno de estos criterios. ¿Qué pasa? Algunas entidades que no tienen cartera siniestrada, que tienen muy buen indicador de calidad de la cartera, y aparte de eso de pronto tienen algún tema de afianzamiento y una buena bolsa que pueda soportar como tal algún siniestro grande de la cartera, determinan que los hábitos de pago de los asociados externos no van a ser una condición para el otorgamiento de crédito. O determinan que en tema de garantía solamente con la fianza sería como tal viable realizar ese otorgamiento. Entonces, cada una de las organizaciones puede estimar como tal una participación o realizar una ponderación, porque a estos criterios les pueden ustedes sumar diferentes variables que les ayuden a determinar si los créditos pueden ser aprobados, deben tener una segunda revisión o serían rechazados. Entonces, en este caso, la invitación también y lo que estamos tratando de realizar en el comité de riesgos es validar un método que nos permita a nosotros validar que pues se dé cumplimiento a lo que nos dice a nosotros la circular, y pues para que no se presenten temas de conflicto de interés. Igualmente, en nuestro modelo de monitoreo por descubiertos, mensualmente estamos analizando el cumplimiento de estos 4 criterios. Importante ese criterio de capacidad de pago, porque los descuentos por nómina pues no deben ser superiores al 50% de los ingresos del asociado. Lo determina como tal la circular, y lo determina también el Código Sustantivo de Trabajo. Todo lo que sea por nómina, hasta el 50%. Y por caja, pues lo ideal es que no exceda del 70% de los ingresos del asociado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Con respecto a los criterios de capacidad, de solvencia, garantías, hábitos de pago, tú mencionabas que podríamos darle una ponderación. ¿Eso lo hace directamente el comité de crédito? ¿O eso quién aprueba esa ponderación? Si, por ejemplo, a cada uno le quisiéramos dar un 25% de peso. En este caso, esa ponderación o esa aprobación de esa metodología de otorgamiento de crédito generalmente la analiza la junta directiva y la aprueba la junta directiva. Y lo ideal es que esa tabla que se realizaría de modelo de otorgamiento de crédito, que generalmente si lo hacemos ponderado sería como un score, quede automatizado directamente al sistema
y que genere en el estudio que ya pues genera como tal Dexis, la ponderación y les digan a ustedes si el crédito es aprobado, rechazado o si debe tener otra revisión. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para el tema de riesgo de crédito, también nos dice la superintendencia que nosotros debemos realizar una evaluación de cartera. Esa evaluación de cartera le corresponde realizar a los fondos de empleados de tercer nivel como mínimo una vez al año, bien sea a corte de mayo o a corte del mes de noviembre. En este caso, la evaluación de cartera debe estar soportada por la aprobación de una metodología estadística y analítica que le permita validar la calificación tanto del comportamiento interno como el comportamiento externo, el tipo de créditos o las modificaciones que los créditos hayan sufrido en ese año, bien sean reestructuraciones, modificaciones, novaciones, que le permita validar el nivel de endeudamiento, que le permita validar la capacidad de pago y que le permita validar las garantías. Entonces, esa evaluación a la cartera general, lo que quiere la superintendencia, es validar todo el tema de ese modelo de otorgamiento, de esos 4 criterios que nosotros debemos analizar dentro de el otorgamiento de crédito que pues pase directamente o que se solicite directamente al fondo. Esa metodología estadística y analítica la debe proponer el comité de riesgos y aprobar la junta directiva. Se debe también aprobar un presupuesto para comprar esa información a la central de riesgos, que pues nos va a dar toda la información externa del asociado. De allí, pues la idea es que salga un informe y si se puede evaluar en ese informe propuestas de crecimiento, pues que se dejen también allí documentadas y se presenten a la junta directiva. Generalmente la metodología y el informe lo presenta directamente el comité y lo realiza el responsable de riesgos. Para el tema de SARL, que es el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, tenemos que la liquidez es la capacidad que el fondo tiene para financiar aumentos en el volumen de sus activos. De acuerdo a la superintendencia, se entenderá como riesgo de liquidez la contingencia de que una organización solidaria incurre en pérdidas excesivas por la enajenación de activos a descuentos inusuales y significativos con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. Para todo este tema de análisis de riesgo de liquidez, nosotros inicialmente, porque todo el tema de la implementación de riesgos, pues presentó ciertas fases, entonces lo que primero debían realizar los fondos de empleados era todo el tema documental. En este caso, para riesgo de liquidez en el manual, se debían establecer unas señales de alerta y posibles escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasaba si la patronal no cancelaba o no hacía todos los descuentos, pero no le pagaba al fondo? ¿Qué podía suceder si en algún momento los asociados que pagaban por caja empezaban a tener un riesgo crediticio, un riesgo de impago y cómo iba a afectar ese riesgo la liquidez del fondo? Una vez entonces detallábamos todas esas señales de alerta, se debía documentar también un plan de contingencia. Entonces, pues, tener como tal, digamos que unos soportes en cuanto a temas crediticios, si de pronto el fondo de empleados podía fácilmente solicitar una financiación o si ya tenía algún, de pronto, ejecutivo o algún banco que soportara esa financiación para temas de desembolsos o de pagos administrativos. Entonces estructuró como toda esa señal de alerta y esos planes de contingencia. Luego ya vino el tema del formato 029, que es el de la brecha de liquidez, que es ese flujo de caja proyectado en el que nosotros podemos ver, digamos que mes a mes, cómo se comportará el tema del flujo de caja del fondo de empleados. Para validar todo este riesgo de liquidez, también la circular nos permite validar ciertos criterios. Entonces, los escenarios de crisis que les comentaba,
las alertas tempranas, el apetito al riesgo, si de pronto en este caso el fondo de empleados tenía algún tema de inversiones, que esas inversiones pues no se realizaran a un plazo mayor de 12 meses por el tema de que los recursos se tuvieran, digamos que tempranamente, el cumplir o tener ese colchón de activos líquidos, que en este caso para nosotros sería todo el tema del fondo de liquidez, entonces que cumpliera con el cálculo de acuerdo pues a lo que tenga establecido el fondo de empleados en su estatuto. Si solicitan, si aprueban, perdón, o se autorizan los retiros de los ahorros permanentes o si no, pues se debe dejar un cálculo o un estimado en ese fondo de liquidez. La señora Marcela Reigoso está solicitando la palabra. Sí. Sí, gracias, muy amable. Dos cositas. Por ahí Glorita está solicitando nuevamente paso, no sé si ya está aquí con nosotros nuevamente. Y dos, Alejandra, con respecto a la calificación, y sé que es del capítulo del slide anterior, con respecto a la calificación de comportamiento interno y externo de los asociados, ¿qué pasa si no se recategoriza al asociado? Bueno, en este caso, lo que nos dice a nosotros la circular es que desde, bueno, el fondo de empleados, la junta directiva debe aprobar una política de recalificación. No nos dice que es cómo se debe recalificar o que si lo que nos dice a nosotros la central es lo que debe realizar el fondo, no. Por eso dice que debemos nosotros documentar una política. ¿Qué pasaba y por qué, digamos, como ese cambio en la circular? Los fondos de empleados adquirían esa información en la central de riesgos y pensaban que esa era la evaluación de cartera. Entonces, generalmente cuando uno solicita la información de la calificación, ellos le dicen a uno en la central de riesgos, le dice al fondo como esta persona en el fondo de empleados está en A, pero afuera está en una categoría E, o tiene una cartera castigado, lo más recomendable y de acuerdo a lo que indica la superintendencia, lo mejor es que usted lo recalifique a una categoría C, por dar un ejemplo. Como el fondo de empleados pensaba que con adquirir esa información y ese informe o ese PDF que le enviaba como tal la central de riesgos, eso era lo que dejaban como soporte. Cuando empezó la superintendencia a validar esas políticas que se dejaban así tal cual, empezaron a solicitar entonces esas recalificaciones. Y pues los fondos de empleados no las realizaban porque pues ellos no tenían el conocimiento de que esa política ya pues había quedado así documentada. Por eso entonces ahora nos dan la posibilidad de que nosotros documentemos la política de recalificación. ¿Cuál fue nuestra política el año pasado? Recalificar solamente a los asociados que nos daban un riesgo crítico. Nosotros hicimos una metodología de evaluación por score, entonces le dimos una ponderación de acuerdo pues a los criterios. Si nos daban un riesgo crítico y mayor a 5 salarios, lo íbamos a recalificar hacia el valor en el que estaba externamente o hacia la peor calificación externa. Si no, no iban a ser tratados como para recalificar, sino simplemente iban a quedar en seguimiento aquellos que estuvieran en un riesgo alto y con un descubierto en salarios, creo que era de dos salarios. En este caso, para esa evaluación de cartera no se presentó ningún asociado ni en riesgo crítico ni que superara los 5 salarios. Entonces, así como se estableció esa política el año pasado, en este año podemos establecer otra política. No sé si ahí doy respuesta. Ok, o sea, no va a ser estático, ¿cierto? Las políticas no son estáticas. Ok. No siempre y cuando las documentemos. Aquí también entonces en la circular nos dan unas posibles causas para el riesgo de liquidez. Entonces esas posibles causas son el excesivo otorgamiento de crédito, la inestabilidad asociativa, la concentración de captaciones y el riesgo de mercado. Excesivo otorgamiento de crédito, si de pronto se empieza a colocar la cartera, no se están revisando el tema de los criterios y se empieza a subir el indicador o empieza a ser negativo el indicador de calidad de la cartera, porque en ese excesivo otorgamiento de crédito no se está realizando como tal un modelo de otorgamiento. La inestabilidad asociativa también, pues porque si tenemos bastantes retiros
eso nos va a afectar a nosotros el ingreso mensual que se alimenta de todo el tema de las cuotas que ellos pagan a créditos o que pagan a los ahorros o a los aportes. La concentración de captaciones, que es un indicador que nosotros también estamos validando, lo ideal es que pues en ninguna entidad solidaria la cartera de un asociado supere el 10% del total de la cartera del fondo. Entonces siempre validamos los 20 asociados con mayor cartera y pues la idea es tenerlos ahí como en revisión, que estén pagando acordemente, que tengan las garantías, que tengan buenos hábitos de pago. Y en riesgo de mercado, en el tema de las inversiones, si los fondos de empleados presentan algún tema de inversión, pues validar que esté con bancos que se encuentren certificados, el tema de que no sean inversiones a largo plazo, eso básicamente. Eso para nuestro tema de riesgo de crédito y de riesgo de liquidez. Luego entra el tema de los indicadores financieros, y estos indicadores financieros nosotros los vamos a encontrar ya documentados, y los que nos aplican a nosotros como fondos de empleados están en el anexo 5 de la Circular Básica Contable y Financiera. Entonces, los indicadores financieros son una herramienta con la que los fondos pueden realizar un análisis financiero de la situación del negocio en un determinado periodo. Nos sirven en este caso para realizar un diagnóstico de las finanzas de la empresa o para evaluar el equilibrio financiero, el índice de rentabilidad y la independencia financiera que tiene la entidad. Entonces, cuando ustedes quieran, digamos, ampliar los cupos, como veíamos, o algún tema en el apetito de riesgo, a la tolerancia al riesgo que ustedes quieran asumir como entidad, lo ideal es que lo hagan con base a los indicadores financieros. ¿Cómo los debemos calcular? En este caso, la fórmula es la de numerador sobre denominador, que consiste en determinar el peso proporcional en porcentaje que tiene cada cuenta dentro del balance financiero, o el presupuesto en este caso con la data histórica que nos genera a nosotros. Nosotros en este caso entonces tenemos indicadores de riesgo de crédito que nos sirven para medir la posibilidad de pérdida económica por incumplimiento de las obligaciones de los asociados. El indicador de riesgo de liquidez que nos sirve para medir la capacidad del fondo en afrontar sus deudas. En este caso entonces en indicadores de riesgo de liquidez tenemos o analizamos los indicadores de concentración y debemos empezar a analizar también el indicador que nos dice el anexo de la brecha de liquidez. De allí también pues debemos determinar un indicador. En indicadores de riesgo operativo nos sirven para medir la proporción o el nivel de los gastos administrativos respecto al total de los ingresos. Y en indicadores CAMEL, que los podemos nosotros aplicar también, pero esos todavía nosotros no los tenemos como tan estructurados, ya se busca mirar como en el conjunto de indicadores que mide los rubros de la entidad entre sí, entonces el ROE o, bueno, otros indicadores CAMEL que se puedan presentar dentro o que se pueden analizar dentro del fondo de empleados.